Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Slavin. Pablo es docente titular exclusivo de Derecho Político de nuestra Facultad de Derecho. Por supuesto que es abogado, es magíster en Ciencia y Filosofía Política, es doctor en Derecho con una tesis sobre Rosa Luxemburgo. Asimismo, es chairman de la Asociación Rosa Luxemburgo. Es director del Centro de Investigación en Docencia y Derechos Humanos Alicia Moró, y también es director de la Universidad Popular de los Trabajadores. Hoy nos va a hablar sobre el derecho a la ciudad ante la crisis socioecológica. Te escuchamos, Pablo. Bueno, gracias Juliana por la presentación, gracias a todos y a todas por acompañarnos en este encuentro. La verdad es un gusto poder estar con ustedes. La idea que intento llevar adelante hoy es desarrollar un poco cuál es la relación que hoy tenemos los seres humanos con la naturaleza exterior, tratar de ver cuáles son sus contradicciones, hacer algunos esbozos en cuanto a la interpretación que hacen Marx y Engels de esta crisis y por qué es importante recuperar su pensamiento hoy, y luego hacer una descripción que creo que va a ser bastante negativa de la situación en que nos encontramos, tratar de dar algunas líneas de optimismo o alguna propuesta de solución, de mejoramiento, de avance. Para empezar, ubicándonos en el tema, eh, tenemos que ver cuál es esa relación de la que hablaba entre nuestra especie y el mundo que nos rodea, que vulgarmente llamamos naturaleza. Esa relación estuvo marcada en lo que Marx identificó como la ley del desarrollo de la historia humana. Es decir, los seres humanos requieren, en primer lugar, comer, beber, tener un techo, vestirse, y para poder a partir de eso hacer política, cultura, ciencia, arte, religión. Para poder satisfacer esas necesidades, los seres humanos han tenido que intervenir sobre esa naturaleza exterior, y a partir de esa intervención se fueron modificando a ellos mismos. Tal es así que hoy es prácticamente imposible poder hablar o señalar por separado una naturaleza externa y nuestra naturaleza. Ya no hay una naturaleza que podamos decir no está tocada por los seres humanos. El problema es que en la medida en que vamos interviniendo sobre esa naturaleza, nuestra intervención va dejando marcas, va haciendo mellas, y es lo que utilizamos o se trata de identificar como término cuando se habla del concepto de huella ecológica. Este concepto surge como un indicador de la sostenibilidad, que lo que intenta es medir cómo el modo de vida impacta o tiene efectos sobre el entorno. Es decir, nuestra vida cotidiana permanentemente impacta y tiene efectos sobre el planeta. Ahora, durante miles de años, en ese periodo conocido como el Holoceno, después del periodo de las glaciaciones, se considera para la ciencia un periodo relativamente estable en cuanto a lo que se refiere al aspecto climático o de transformaciones del planeta. Sin embargo, esa estabilidad comienza a resquebrajarse a partir justamente del surgimiento del modo de producción esclavista. Y este resquebrajamiento se fue acelerando cada vez más con la revolución industrial, configurándose desde entonces una nueva relación entre los seres humanos y el medio ambiente, basada en una lógica, esta lógica de consumo, que es una lógica de consumo y ganancia depredadora. Esto ha llevado a algunos científicos a decir que el Holoceno se encuentra en cierta forma superado, y que desde sobre todo la década de 1940, de la Segunda Guerra Mundial, ya estaríamos o habríamos entrado en una nueva era llamada el Antropoceno, en el cual el ser humano ha hecho cambios de tal magnitud que la afectación del planeta es prácticamente total y al mismo tiempo peligrosa en esta nueva era geológica. Más allá de que nos pongamos de acuerdo o aceptemos que realmente podemos llamar a esta nueva era antropoceno o no,
lo cierto es que, volviendo a utilizar el término que hablábamos en la previa, la naturaleza parece sí realmente haberse vuelto loca. Es decir, por un lado tenemos veranos en los que nieva, inviernos en los que tenemos más de 30 grados de calor, eh, inundaciones, incendios, desastres por doquier. Cuando uno mira distintos informes de National Geographic y de otras fuentes consideradas relativamente serias, eh, lo que destacan es justamente este fenómeno de una pérdida de glaciares, pérdida de fauna, de flora, una lucha cada vez más difícil por mantener esa biodiversidad. Y otra cosa que señala un informe es cómo la evidencia científica declara que la actividad industrial humana es la que ha causado la mayor parte del calentamiento global desde el siglo pasado, en realidad desde el siglo XIX hasta el presente, sobre todo a partir de la emisión de gases de efecto invernadero o esos GEI, como se identifica. Y a mí me gusta prestar atención a este aspecto de la evidencia científica, porque es algo que cuando hablamos, por ejemplo, de la situación política que estamos teniendo en nuestro país, y lo mismo sucede a nivel internacional, nos encontramos con que hay un fuerte negacionismo que va, entre otros tantos aspectos, al aspecto climático, al aspecto del medio ambiente. Entonces, a partir de ahí es necesario, cuando estamos hablando o denunciando problemas a nivel socioecológico, ir a buscar fuentes seguras. El IPCC, o este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, formado por expertos de distintos países, es el que se ha encargado en las últimas décadas de dar informes serios. Estos informes son informes hechos por especialistas de todo el mundo, que son presentados ante la ONU, que son discutidos por el Consejo y aprobados a posteriori. Cuando uno mira el último informe publicado hace poco más de un año, se encuentra con que todos estos problemas que estamos denunciando, este aumento del deterioro del planeta Tierra, está efectivamente demostrado, más allá de que se quiera negar o rebajar su nivel. La pregunta entonces es, ¿cómo y por qué estamos destruyendo el planeta? ¿Es un problema estrictamente medioambiental o es un problema social? A partir de ahí, lo que tenemos que plantear es dónde buscar las soluciones. Por eso quiero recuperar el pensamiento de Marx y Engels, un pensamiento que a lo largo del siglo XX, de distintos sectores, pero incluso desde la propia izquierda considerada marxista, se los criticó muy fuertemente por acusándolos de carecer de un pensamiento ecológico, de tener eso que se conoce como un utopismo tecnológico. Es decir, Marx y Engels siempre plantearon que iba a ser el desarrollo de las fuerzas productivas, esta supertecnificación, lo que iba a permitir o facilitar el pasaje a una nueva estructura, a ese reino de la libertad, a ese socialismo o comunismo final, en el cual el reino de la necesidad hubiera sido superado. Sin embargo, toda una serie de autores, entre los que se destacan John Bellamy Foster, Magdoff, Burkett, han hecho estudios con respecto a los textos de Marx, justamente para mostrar cómo no solamente se ocuparon del tema, sino que además era una parte esencial de su pensamiento que no puede desconectarse del análisis económico en general, es decir, del análisis respecto a cómo se produce ese desarrollo de las fuerzas productivas y cuál es el impacto que tienen. Simplemente, y a modo un poco de muestra, no quiero cansar con citas, en su obra El papel del trabajo en la transformación del hombre en mono, del mono en hombre, Engels, es un trabajo del 1876, Engels intenta distinguir la forma en que los seres humanos y las especies animales se relacionan con la naturaleza exterior. Y dice, cito, resumiendo, lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga a servirle, la domina.
Y esta es, en última instancia, la diferencia esencial que existe entre el hombre y los demás animales. Diferencia que, una vez más, viene a ser efecto del trabajo. Sin embargo, dice, no nos dejemos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de cada una de esas victorias, la naturaleza toma su venganza. Bien es verdad que las primeras consecuencias de estas victorias son las previstas por nosotros, pero en segundo y tercer lugar aparecen unas consecuencias muy distintas, totalmente imprevistas y que a menudo anulan las primeras. Es decir, el dominio sobre la naturaleza exterior tiene límites. No podemos intervenir sobre ella a nuestro antojo sin generar consecuencias, no solo en lo inmediato, sino también para las generaciones futuras. Es decir, consecuencias que además pueden ser muy graves. Esto es lo que nos está señalando Engels. Sin solución de continuidad, Engels ofrece ejemplos que intentan evidenciar cómo, ya en su época, tenían pleno conocimiento que la eliminación de bosques, la tala indiscriminada para obtener tierra de labor, provocaban aridez y pérdida de fertilidad de los terrenos, la destrucción, por ejemplo, de la industria lechera, la falta de agua, cómo al incorporar nuevos cultivos se generaban enfermedades. Por eso, en las últimas décadas, estos autores que nombraba han intentado demostrar esta preocupación de Marx y Engels como algo sistemático y como parte integral de su análisis de la evolución de la estructura económico-social capitalista. Eh, Se señalan distintas obras en las cuales Marx y Engels trabajan esta cuestión, como específicamente unos cuadernos de ciencias naturales que se conocieron recién después de la década de 1930, y otros más conocidos como los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana, la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, el Capital mismo, o la otra obra de Engels, Contribución al problema de la vivienda. Estas dos obras de Engels las utilizamos mucho porque tienen influencia en todo el desarrollo que hoy vemos de la cuestión del derecho a la ciudad. Eso ha llevado a que autores como John Bellamy Foster, tal vez uno de los más destacados en hablar de la ecología de Marx, refiriéndose a Marx, dice que en su obra, cito, no puede entenderse plenamente sin una comprensión de la concepción materialista de la naturaleza y la relación con la concepción materialista de la historia. El pensamiento social de Marx está inextricablemente relacionado con su visión ecológica del mundo. Que no es posible, sostiene, comprender el alcance total de la crítica de la economía política si se ignora la dimensión ecológica. Por eso, la ecología de Marx no solo constituye un elemento inmanente de su sistema económico y de su visión emancipadora del socialismo, sino que también brinda uno de los andamiajes metodológicos más útiles para investigar las crisis ecológicas, entendidas como una contradicción central que tiene el actual sistema histórico de producción y reproducción social. Tomar conciencia, por lo tanto, de la ecología de Marx hace que ciertas nociones centrales de su pensamiento, como el concepto de la acumulación ampliada, la idea de alienación o del fetichismo de la mercancía, así como mismo la teoría de la crisis que desarrollan Marx y Engels para explicar cómo el modo de producción capitalista lleva en sí los gérmenes de su propia destrucción, adquieren otro sentido si le damos una dimensión o comprendemos el sentido ecológico. Por eso, develar el porqué de la crisis socioecológica actual es, entiendo, la base a partir de la cual podemos luchar para construir otra forma de interactuar con esa naturaleza que sea realmente sustentable y armónica, es decir, lograr esa unidad entre teoría y praxis. Eh, Entiendo, y esto es ya desde un punto de vista metodológico, que uno de los grandes problemas que tiene la ciencia en el capitalismo es esa tendencia a estudiar la realidad de manera segmentada, separada, como si fuesen compartimentos estancos. Justamente, tal vez una de las más grandes incorporaciones que ha hecho Marx al aspecto científico es desde el punto de vista metodológico, el desarrollo de ese método materialista histórico, del método materialista dialéctico. A David Harvey le gusta hablar de materialismo geográfico,
dialéctico para señalar la parte de la espacialidad, pero que básicamente lo que hace es mostrar esa permanente interrelación entre el todo y las partes. Por eso se habla de que tiene una visión holística, una visión integral. Volver a Marx entonces no es una cuestión ideológica, sino principalmente metodológica. Es recuperar esa visión relacional dialéctica de las cosas. El cambio, la transformación, surgen de esa relación entre totalidad y las partes. Y de cómo se resuelva esa tensión va a depender las características que vaya asumiendo la sociedad. Y la naturaleza exterior no es ajena a esas contradicciones. Por el contrario, sufre de esas tensiones. No es posible comprender los problemas medioambientales y menos aún imaginar formas para poder superarlos si los analizamos desgajados de la estructura económico-social en que las encontramos. Y al mismo tiempo, si los separamos de las relaciones políticas, jurídicas, ideológicas, en definitiva, socioecológicas con las que se enfrentan. Por ello, es esencial entonces entender que a lo largo de la historia cada sociedad ha establecido una cierta y especial forma de relacionarse con esa naturaleza exterior o con esa naturaleza humana. Una interacción metabólica es el término que utilizaríamos en este vocabulario. Esa interacción metabólica está mediada por el trabajo, es decir, nos relacionamos con la naturaleza a partir de actuar sobre ella y el trabajo es la forma en la cual nosotros actuamos con y sobre esa naturaleza. De la naturaleza es de donde extraemos los recursos necesarios para nuestra subsistencia, los que luego vamos a estar transformando para su utilización y consumo. Siempre, y esto es lo importante, condicionados por el grado alcanzado por el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso Marx y Engels, en cierto sentido, supieron anticiparse, como señalan autores como Foster o Saito, a su tiempo y comprender que la lógica capitalista de acumular por acumular generaba esto que ellos hablaron de brecha metabólica o en algunas traducciones de fractura metabólica, es decir, una disociación entre los seres humanos y el planeta Tierra. Observaron que el capitalismo implicaba un cambio en esa relación establecida entre los seres humanos con la naturaleza externa, muy diferente a la que se había desplegado en modos de producción anteriores, como puede ser el esclavismo o el feudalismo. ¿Por qué? Porque la lógica del capital no es producir para dar satisfacción a la necesidad de la sociedad, es decir, preocupadas en lo que sería el valor de uso, sino que la lógica es producir para obtener ganancia, producir para crear valores de cambio. Entonces, la relación que establece el capital con la naturaleza exterior es, en cierto sentido, similar a la que establece el capitalista con la clase trabajadora. Es una relación de explotación. Ambos factores de la producción, tanto la naturaleza como el trabajo, son sometidos a esa violencia sin límites del capital que los va desgastando hasta su destrucción. Por eso, por fractura metabólica, Marx se refiere a lo que el modo de producción capitalista empezaba a producir en aquella época y estaba originado en una migración que se daba desde el campo hacia las ciudades. Esa migración del campo a las ciudades que analiza Marx, estamos hablando de 1870 y era el fenómeno que estaban sufriendo en ese momento, hacía que toda la producción del campo tuviera que trasladarse a las ciudades, que los seres humanos consumieran esa producción y los desechos de esa producción quedaran en la ciudad. Por lo tanto, tenían un problema de desertificación en el campo, los desechos quedaban en la ciudad, con lo cual destruían las ciudades, y por otro lado, los campos le faltaban abono, le faltaban poder recuperar esos nutrientes que habitualmente volvían a quedar en el espacio de producción. Al mismo tiempo, se contaminaba
como decimos las ciudades, se contaminaban las aguas, venían enfermedades, esos dramas que veían en la ciudad capitalista y específicamente en los barrios obreros. Este era el gran drama que describía Marx en el siglo XIX y que nos ayuda a entender cómo esa alteración de los ciclos de producción y reproducción de la naturaleza afectan y se corresponden con muchos de los problemas sociológicos o socioecológicos que hoy tenemos en día. Día a día, entonces, vamos constatando cómo no solo los seres humanos, sino la naturaleza se encuentra alienada y está peligrosamente acercándose a los límites. Hablábamos de los informes científicos, cómo iban dando permanentemente muestras de esta ruptura, de esta degradación, destrucción que comenzó paulatinamente a cobrar impulso a partir, decimos, del modo de producción capitalista que empleó esos recursos naturales como vía para acumular el capital dinero. Hay otra cuestión. Históricamente, ese desarrollo de las fuerzas productivas no se va dando de manera idéntica en todo el orbe, sino que se va dando en lo que dentro de la concepción del marxismo clásico se llama la teoría del desarrollo desigual. Es decir, hay regiones o ciudades que obtienen ventajas iniciales merced a sectores de la economía y esas ciudades, esas regiones se ubican en un primer orden a la hora del crecimiento y otras que van quedando rezagadas. Esa situación se profundiza, se acelera con la llegada del capitalismo porque el capitalismo va consagrando un sistema organizado de desigualdad global, que hace de justamente la ocupación y la producción del espacio una de sus principales actividades. Y ello se observa, sobre todo, a partir del siglo XIX, empiezan a implementarse las políticas del imperialismo y de la colonización a nivel global, que son las que han dado por resultado la configuración actual que tenemos a nivel mundial de un primer mundo desarrollado, lo que algunos autores llaman el norte global, y un sur que podemos llamar elegantemente en vías de desarrollo, un sur subdesarrollado, pero que en definitiva es una especie de gueto mundial, de ese tercer mundo, un área geográfica de desinversión, de explotación generalizada, que es funcional para los intereses del gran capital. Por eso, para una mejor comprensión de la fractura metabólica, entiendo que es necesario analizar críticamente la crisis socioecológica desde dos ángulos. Por un lado, ¿quiénes son los principales causantes del daño ecológico? Y, por otro lado, ¿quiénes son las personas, los sectores, las regiones que lo sufren en mayor medida? En esa línea, los informes efectuados por el IPCC, por distintas organizaciones, señalan que los países considerados desarrollados de este norte global son los que más responsabilidad han tenido históricamente en la producción de los gases de efecto invernadero, en la contaminación de los mares, en el descongelamiento de los glaciares, destrucción y desaparición de especies animales y vegetales, así como de los demás daños al ecosistema que hemos ido señalando. Un estudio de Oxfam, esta organización muy reciente, muestra que son las personas más ricas quienes más contribuyen a la crisis climática. Las emisiones de los 1.000 millonarios más ricos superan en 1.000.000 de veces a la persona promedio, principalmente por sus inversiones justamente en industrias contaminantes. Ese 1% más rico de la humanidad es responsable del doble de las emisiones que el 50% más pobre de la humanidad. Tan solo 5 países, informa el Banco Mundial, China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, han sido responsables de más del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos estudios realizados, que ya datan de unos 4 o 5 años previo a la pandemia. Al mismo tiempo que daban ese cálculo, si vamos a nuestro país, Argentina, era responsable del 0,8
a nivel mundial. Y en la región latinoamericana, el otro que era el gran productor o contaminante era Brasil con un 2,3%. Tan solo, y esto es para algunas cifras o datos para tomar dimensión de lo que estamos hablando, tan solo 100 empresas emitieron el 71% de los gases de efecto invernadero entre 1988, cuando se inaugura el IPCC para hacer sus cálculos, y el 2015. No quiero seguir aburriendo con cifras, pero la lógica nos hace pensar que deberían ser esos países del norte quienes han sido más responsables de los daños medioambientales, quienes debieran ser los más perjudicados por esos daños producidos. Sin embargo, bajo las reglas del sistema capitalista en la cual vivimos, esto no es así. Si bien, y es cierto que los daños al planeta no pueden limitarse al espacio geográfico en que pueden producidos, yo no puedo encapsular mi país para analizar esos daños, sino que los daños se extienden más allá de esas fronteras legales que los seres humanos vamos estableciendo. Lo cierto es que cuestiones como la clase social, el género, la raza de pertenencia, unido a ciertas regiones y el país de residencia, tiene una enorme influencia en el orden y el grado en que el cambio climático se va haciendo sentir. Volviendo al último informe del IPCC, afirma que en la actualidad hasta 3.600 millones de personas son actualmente vulnerables a los problemas climáticos. En el ámbito nacional, eso se traduce a quienes viven en los países menos ricos, sobre todo si son países ubicados en algunas regiones de baja altitud, estados insulares pequeños o países menos desarrollados, que ya están afectados por el cambio climático y que van a ser cada vez más aún sufrir esos daños climáticos. Con frecuencia, por eso, quienes menos contribuyen al cambio climático son quienes más sufren sus peores efectos. Hay más de 200 millones de personas en ese sur global que anualmente sufren las consecuencias de los desastres ecológicos de distinta índole. Y eso es lo que tiene como origen uno de los problemas que se ven en los últimos tiempos, que son los migrantes ambientales. Una cifra que se calcula, según informe del IPCC, entre 20 y 30 millones de personas en este momento, y que está en preocupante aumento. Lo mismo podemos observar ante cualquier evento climático de cierta intensidad, desde fuertes lluvias, desbordamiento de ríos, como estamos viendo en estos días en Brasil, fuertes huracanes. Quienes más los sufren son los sectores más pobres de la sociedad, son los que tienen más dificultades o directamente se ven imposibilitados de obtener respuestas ante las inclemencias medioambientales. Pensemos, sin ir más lejos, lo que sucedió en un país desarrollado, en el norte global, cuando fueron el huracán Katrina en Nueva Orleans, o el Sandy en Nueva York. ¿Quiénes fueron los sectores que más lo sufrieron? Los sectores de raza negra, los sectores más pobres, aquellos que se encontraron más alejados de la posibilidad de reconstruir sus viviendas, de acceder a una ayuda o una solución. ¿Y qué pasó en la pandemia? Aquellos países más pobres fueron los que más sufrieron las consecuencias de la pandemia. En particular, el continente más afectado fue el continente africano. Es decir, esto vemos cómo la raza, la ubicación geográfica tienen una consecuencia o una influencia directa en esos resultados. Por eso hay quienes han planteado, introducido en esto, la cuestión de la discriminación ambiental, el problema de la discriminación racial y cómo poder revertir esa situación, que se junta con otro problema. La falta de vivienda adecuada, la deficiente urbanización, el hacinamiento de la población en barrios populares,
impide muchas veces dar las respuestas que deberían darse ante situaciones como la que planteábamos recién, la pandemia o un efecto devastador de la naturaleza. Pero la historia no termina ahí. Pensar en soluciones para la crisis socioecológica nos presenta diversos desafíos. Y ello porque, insisto, la principal causa de la crisis es que el capitalismo inevitablemente destruye esas dos principales factores de la producción, el trabajo y la naturaleza no humana. Respecto al trabajo, digamos que el proletariado o la clase obrera a lo largo de su historia ha tenido que luchar muy duramente para alcanzar mejoras en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones de vida, la lucha por la jornada, por condiciones dignas de trabajo, por el salario, fueron llevando a el surgimiento de ese derecho laboral. Un derecho laboral que tiene, en general a nivel mundial, esta concepción de un derecho protectorio. Ese derecho protectorio fue a la vez una exigencia de la clase trabajadora y una necesidad del propio sistema capitalista como forma de preservarse, como forma de no destruir en una generación a la clase trabajadora. Sin embargo, esos avances vemos cómo periódicamente son objeto de amenaza. Estamos sufriendo ahora en nuestro país, lo vemos a nivel mundial, cómo hay un intento, sobre todo desde la irrupción del modelo neoliberal, de reducir los costos. Y en esa reducción de los costos se avanza sobre el salario directo y se avanza sobre el salario indirecto. Ese salario indirecto, a través de lo que David Harvey llama la acumulación por desposesión, es lo que se hizo cuando, a partir de ocupar el espacio de la ciudad, se privatizan servicios, salud, educación, todo tipo de servicios que recibe la población y que los recibía gratuitamente, transporte, se cargan sobre la espalda de la clase trabajadora. Se estigmatiza a los sindicatos, se busca dividir a la clase trabajadora, pero hasta ahí todavía la clase trabajadora tiene formas o tiene personas que intentan defender, que intentan romper ese nivel de inequidad o injusticia espacial, como le gusta hablar a algunos autores, entre ellos a Edward Soja. Pero si la esperanza de la clase obrera radica en construir una nueva hegemonía que la ubique en condiciones de empezar a luchar, y vemos lo difícil que es eso, la pregunta es, ¿quién lucha por la naturaleza no humana? ¿Quién la defiende de un capitalismo que desea seguir acumulando? Es decir, ¿cuál sería ese sujeto revolucionario del ambiente? Lo que Foster llama el nuevo proletariado ambiental. No es una cuestión simple. En las últimas décadas nosotros vemos cómo distintas expresiones de movimientos autodenominados verdes o ecologistas han logrado que los países del norte global adopten medidas en resguardo o protección del medio ambiente. Entre ellas, una de las más importantes tal vez es la reducción de los gases de efecto invernadero. El problema, creo yo, es que las vías adoptadas, y es el peligro de la participación de esos movimientos verdes en defensa de esas medidas, es que enfrentan el cambio climático a partir de una visión de corte neoliberal, que sigue sus reglas. Es decir, por eso, cuando uno mira, por ejemplo, a la Unión Europea, encuentra que la solución para disminuir los gases de efecto invernadero es dejarlo en manos del mercado. Y para eso establecen programas, muy importantes del año 2005, para regular el comercio de emisiones de carbono. Ello con ese objetivo declarado de promover que las industrias con gran consumo de energía, ponerles un techo y que esas industrias, los productores de energía, las compañías aéreas tengan que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un modo rentable y económicamente eficiente. Y acá es donde entiendo que viene el problema. Porque básicamente el sistema consiste en que se le entrega a las empresas una
autorización para emitir gases, obviamente con un techo, y luego se le concede el derecho de las emisiones que ellos pueden vender o comprar en el mercado. Y se les pone un límite por debajo de la tendencia habitual. Ello supuestamente es para evitar esa contaminación. El problema es que dejar la regulación en manos del mercado está muy lejos de constituir una respuesta satisfactoria y suficiente. ¿Por qué? Porque creo que resulta un verdadero contrasentido establecer como regla general que a una empresa que reduce sus emisiones se la premie brindándole la posibilidad de vender sus derechos a otra para que ésta siga contaminando. ¿Qué clase de reducción representa esta venta de los derechos de emisión? Sumemos a ello que no se contempla aquellas empresas que deciden trasladar sus centros de producción fuera de la Unión Europea, es decir, hacia países del tercer mundo. Por ejemplo, estos países, sabemos, tienen legislaciones en materia ambiental que son mucho más laxas y permisivas. Eh, no se trata de un procedimiento nuevo. Toda la vida el sistema capitalista ha externalizado sus daños, ha llevado a las empresas hacia aquellos lugares donde tiene legislaciones laborales con menos reglamentaciones, donde los salarios son más bajos. Y esto es una práctica propia del capitalismo, relocalizar esas empresas para reducir costos en materias primas y en manos de obras, y al mismo tiempo aumentar su porcentaje de ganancia. El problema es que al mudarse, esas empresas estarían automáticamente contaminando el planeta desde otro lugar. Es decir, lo que hacen es trasladar esa contaminación, que sabemos después se va a desplegar por todo el planeta. Sin embargo, en el cómputo que se está haciendo, estarían reduciendo los gases de efecto invernadero en Europa, por lo tanto, pudiendo vender y mostrarse como empresas realmente limpias. Lo preocupante es lo que señalan autoras como Naomi Klein o Nancy Fraser, es que sectores de la izquierda, considerados progresistas, han apoyado estas medidas, y eso genera más confusión. Nancy Fraser denuncia como un capitalismo verde financiariza la naturaleza y se va transformando en ello que ella llama en su última obra un vehículo de canibalización. Una obra que recomiendo, me ha gustado mucho, El capitalismo caníbal, de Nancy Fraser. Naomi Klein, que es otra activista realmente persistente en la lucha por la defensa del clima, eh, recuerda cómo Clinton, cuando se estaba negociando el protocolo de Kioto, fue el que estableció como una condición para que los Estados Unidos se adhiriesen la creación de un sistema, justamente como el que decimos, de comercio internacional para los derechos de emisiones. Más allá de que Estados Unidos después no se adhirió tampoco al protocolo de Kioto, sí logró e impuso la solución, una solución que pedían las grandes corporaciones. Otra consecuencia más grave de esa mercantilización del ambiente es que promueve la práctica imperialista esta de externalizar los daños que hacen y que, insistimos, realizan los países centrales o los países del norte global. El capitalismo pone así en serio riesgo la supervivencia de la naturaleza exterior, depredándola no solamente cuando extrae de ella los recursos necesarios para la producción, sin pagar ni tener en cuenta los costos de reposición, sino cuando simultáneamente, y acá tenemos el otro problema, la utiliza de basurero para descargar los desechos, muchos de ellos peligrosos o de muy difícil procesamiento, con lo cual contaminan y destruyen la tierra mucho más a lo que hay que sumarle a la extracción de los recursos. Entonces, el capitalismo, en general, se preocupa por incluir la depreciación que sufre el capital fijo, maquinarias, infraestructura, porque a la hora de tener que reponerlo, tiene que tener guardada esa provisión. Sin embargo, no hace lo mismo con la naturaleza. No existe esa previsión. La naturaleza se consume, la naturaleza se degrada, la naturaleza se va depredando. Para que tengamos una idea, anualmente se producen en el mundo entre 7.000
y 10.000 toneladas de residuos, la mayoría de los cuales no son procesados en los países de origen, sino que se exportan, se trasladan a esos países que señalábamos nosotros del sur global. Por eso, Nancy Fraser señala que, y cito, una visión ampliada del capitalismo también visibiliza una tendencia inherente a la crisis ecológica. Dado que el capital evita pagar sumas siquiera cercanas a los verdaderos costos de reabastecimiento de los insumos que toma de la naturaleza no humana, agota el suelo, contamina los mares, satura los sumideros de carbono y desborda la capacidad de carga de carbono del planeta. Al servirse de la riqueza natural sin hacerse cargo de los costos de reparación y reposición, desestabiliza en forma periódica la interacción metabólica entre los componentes humanos y no humanos de la naturaleza. Lo que amenaza con incinerar el planeta no es, dice Fraser, después de todo la humanidad, es el capitalismo. Para ir acercándome a una conclusión. En la actualidad, los seres humanos estamos en condiciones de crear naturaleza y hacerlo de una manera consciente. Nosotros, que bajo el modo de producción de capitalista, desde hace más de 5 siglos, venimos alterando la naturaleza exterior de forma irresponsable y depredadora, enfrentamos hoy el desafío de intentar construir una sociedad diferente. Ante esa situación, los países del norte global mantienen un discurso en pos de energías limpias hacia adentro de sus fronteras, que no se compadece con el imperialismo ecodestructor que practican a nivel global. Nos exigen a los países del sur que avancemos rápidamente en la transición energética hacia tecnologías limpias, verdes, amigables con el medio ambiente. Todos los años realizan congresos, encuentros en lo que escuchamos encendidos discursos en defensa del medio ambiente y la necesidad de adoptar medidas urgentes para enfrentar la crisis socioecológica. Simultáneamente, los países subdesarrollados nos vemos sometidos a una agobiante deuda externa que tiene a nuestras poblaciones sumidas en la pobreza, expoliadas por los países del norte global, que explotan el trabajo barato en nuestra región para aumentar su cuota de ganancia y extraen nuestros recursos naturales, desde el litio, el gas, el petróleo, el agua, alimentos. Y lo peor de todo es que lo extraen en condiciones que no aceptan en los países del norte. Finalmente, como decimos, si todo ello no fuera suficiente, utilizan los territorios del sur como lugares para volcar sus desechos. Tóxico para la tierra, tóxico para el agua, aumentan la contaminación y la destrucción ambiental en general. Y recordemos, eso no queda encapsulado en el sur, después se va a ir al norte. Por eso, en este momento ha ido cobrando fuerza, sobre todo desde nuestra región, la noción de deuda ecológica. Esta noción lo que plantea es la responsabilidad histórica que tienen los países desarrollados en la crisis socioambiental y sostienen que ya es hora de que aquellos países la asuman y se hagan cargo invirtiendo los términos de esta enorme deuda externa que hoy es empleada como una herramienta de opresión sobre los países del tercer mundo. ¿Quién es? Preguntémonos entonces, el sujeto revolucionario encargado de representar y luchar por los intereses de la naturaleza. ¿Qué papel tienen que cumplir los estados nacionales y los organismos internacionales en esa tarea? ¿Puede seguir estando en manos de las grandes corporaciones y el libre mercado la regulación de los problemas climáticos? ¿Qué rol tienen que asumir los países subdesarrollados ante la crisis? ¿No tendrían que aunar sus reclamos de compensación por la deuda ecológica? Son preguntas que creo que es necesario que nos hagamos si queremos encontrar alguna respuesta. Ya no quedan dudas que, como dice Keucheyan, bajo el capitalismo la naturaleza se ha convertido en un campo de batalla. Y a quienes luchamos o trabajamos por alcanzar una relación metabólica con la naturaleza exterior que sea sustentable, equilibrada, más justa, venimos sufriendo derrota tras derrota. Pero considero, y para utilizar el término de guerra, que está muy de moda en los últimos tiempos, lamentablemente, creo que aún tenemos mucho para dar. Otra vez nos encontramos
ante la disyuntiva de lo que planteaba Rosa Luxemburgo hace más de un siglo, que es socialismo barbarie. ¿Y por qué lo traigo? Porque el activista canadiense Ian Angus eh, parafrasea esta imagen que a mí me gusta mucho de Rosa Luxemburgo y habla de ecosocialismo o barbarie. No hay una tercera vía. Ese es el trabajo que ha llevado adelante Ian Angus en los últimos tiempos. En ese camino es necesario enfrentar con firmeza a los sectores que insisten en negar la existencia del cambio climático y del calentamiento global, así como a ese capitalismo verde que acepta trabajar dentro del capitalismo para que el mercado se ocupe de encontrar las soluciones, lo que en definitiva implica profundizar la explotación de hidrocarburos y el uso de energías fósiles, ampliar las fronteras agropecuarias, la deforestación, el extractivismo, eh, con todos los efectos que vemos día tras día. Muy por el contrario, me encuentro ligado a quienes creen que es posible otra lógica, diferente a la lógica del capitalismo, que debemos avanzar en un nuevo modelo de producción social basado en la creación de valores de uso y no de valores de cambio. Esto significa que la búsqueda desenfrenada de ganancias deje de ser la guía para producir y que su lugar sea ocupado por la satisfacción de las necesidades sociales, la satisfacción de las necesidades que necesitamos, que realmente requerimos para poder vivir. En esa línea vamos a encontrar propuestas que son por demás variadas. El abanico es muy grande, hay el fomento de microemprendimientos, la economía solidaria, restricciones al crecimiento y algunos incluso plantean el decrecimiento. Creo que todas estas son políticas para discutir. Eh, Piketty, junto con otros sectores, plantean la creación de una tasa climática financiada con gravámenes del 1% sobre ese grupo de los 1.000 millonarios. También hay proyectos muy ambiciosos como el Green New Deal, que aúna a sectores progresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos, junto con intelectuales como Naomi Klein, movimientos transnacionales como Blocadía, de Naomi Klein, que también ubica en Blocadía a ese nuevo proletariado ambiental. Lo que encuentro como crítica a estas propuestas es que les falta una unidad. No hay una clara conciencia ambiental que comprenda esa vinculación que existe entre los reclamos por ejemplo, la instalación de una central nuclear en un país asiático, la explotación de petróleo frente a las costas de Mar del Plata o la deforestación del Amazonas, o la extracción de litio en el triángulo que formamos Chile, Argentina y Bolivia. Si nuestro deseo es construir una visión progresista, insurgente, contrahegemónica y realmente transformadora, creo que tenemos que recuperar esa mirada holística de la realidad. No limitarnos a una lectura superficial de los hechos, sino a tratar de indagar y comprender el proceso actual en el que nos encontramos inmersos. En su manifiesto ecológico-político, Bruno Latour y Nicolás Schulz denuncian justamente esas dificultades que se presentan para definir cuáles son los verdaderos intereses y objetivos de una clase ecológica, que ellos consideran el primer paso para el surgimiento de una verdadera conciencia de clase marxista en los términos desarrollados por Marx. Yo me pregunto cómo explicarle a una comunidad que vive en condiciones infrahumanas, con desempleo, con exclusión social, con desocupación, que tiene que oponerse, por ejemplo, como sucede en Mar del Plata, explotación de petróleo, si eso saben que va a crear empleo y va a traer ganancias. ¿Cómo le explico a esa gente? Y le digo, no, no, luchá medioambientalmente, pero luchá sin cobrar salario, luchá sin tener una vivienda digna. Cuando del otro lado lo que le están ofreciendo es el oro para esta gente. Por eso es que, llegado a este punto, creo que cobra importancia
esto que nos reúne en el seminario, que es la noción del derecho a la ciudad. Y esa noción de derecho a la ciudad se transforma en la clave para la construcción de ese sujeto revolucionario, de ese proletariado ambiental que le gusta decir a John Bellamy Foster. Sabemos que hoy las ciudades capitalistas atraviesan un momento de destrucción, de degradación medioambiental, en el que hay toda esa exclusión. No voy a andar ahora en mostrar esa ciudad dual en la que, sobre todo los países del sur, pero también algunos países del norte, hoy están viviendo. Que además vivimos en un planeta en el cual más del 80% de la población en nuestra región vive en ciudades y ese número se eleva al 92% en el caso de la Argentina, de gente que vive en núcleos urbanos. Por lo tanto, es allí, en las ciudades, donde el problema de la vivienda, la salud, la alimentación, el empleo, el medio ambiente, la raza, el género, se aunan. Por lo tanto, esos reclamos por justicia espacial y ambiental permiten, creo yo, aunar a esos colectivos que aparentemente actuarían motivados por intereses divergentes. Por eso, en el capitalismo globalizado del siglo XXI, el espacio de la lucha de clases, como insistía Lefebvre, se ha trasladado de la fábrica al espacio de la ciudad. Es ahí donde tenemos que buscar y construir ese sujeto revolucionario que pueda conducir el cambio hacia una sociedad más justa. Es imprescindible la hibridación, la conjunción de las luchas ambientales con las sindicales, con las raciales, con las anticoloniales, con los grupos feministas, con aquellos que trabajan en construir un nuevo pensamiento crítico que se oponga al pensamiento neoliberal. Estoy convencido entonces que esa lucha por el derecho a la ciudad puede ser la base de ese nuevo sentido común contrahegemónico. Una herramienta para la reforma, es decir, para la lucha diaria, a la vez que avanza hacia una revolución que realmente ponga fin a ese modo de producción capitalista, dando lugar a una sociedad nueva, ese reino real de la libertad para todas y todos, que podemos llamar o capitalistas, socialistas, denle el nombre que quieran. Tengo una suite de $250, Quiero otra de cerrar, 50 y una de quiero 220. cerrar, cuando ya me están metiendo dinero en el medio, quiero cerrar con las palabras de John Bellamy Foster, quien recuerda que, cito, el propio Marx proporcionó una penetrante definición de lo que ahora llamamos desarrollo humano sostenible. Nadie, ni siquiera todas las personas o todos los países del mundo, es dueño de la tierra, sino que estamos obligados a mantenerla en usufructo como buenos administradores de la casa, sosteniéndola para la cadena de generaciones humanas. Un progreso genuino en este sentido, que supere la alienación de la naturaleza y la humanidad, asociada a los procesos de expropiación y explotación, tiene que abarcar no solo la noción de un proletariado económico y un campesinado económico como la principal fuerza de cambio, sino en un materialismo más inclusivo de un proletariado medioambiental y un campesinado ecológico. Nuestra relación con la tierra es la relación material más fundamental de la que surge nuestra producción, nuestra historia y nuestras relaciones sociales. Aquellos que están más alienados, explotados y degradados por el sistema en sus relaciones con la naturaleza y la tierra, constituyen tanto la fuerza como los medios para el cambio en el siglo XXI. En lo que Marx llamó la jerarquía de necesidades humanas, nuestra relación con la tierra es necesariamente la primera, ya que constituye la base de la supervivencia y del desarrollo de la vida misma. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Excelente. Bueno, ahora Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo y pido disculpas si ha sido así. ahora tenemos el espacio para los comentarios, el debate y después, claro, los aplausos en vivo. Sí, Víctor. Pablo, te felicito por la conducción de los seminarios y por tu presentación acerca de un tema tan complejo y desafiante.
te superas a cada tema a lo que te dedicas. Y a continuación decirles que actualmente existe en Río de Janeiro alrededor de 1000 villas, donde la inmensa mayoría de las personas que ahí habitan viven en condiciones deplorables, carentes de viviendas dignas, saneamiento básico, recogida de basura y además el dominio de las facciones criminales. A pesar de los programas habitacionales desarrollados por los gobiernos, como el Favela Barrio en los años 90 y más recientemente el Mi Casa y Mi Vida, y otros no menos importantes como la arquitectura social, el déficit de vivienda es enorme. Para darnos una idea, en Brasil existe un déficit habitacional de más de 6 millones de viviendas y solo en Río de Janeiro más de 17 millones de personas viven actualmente en villas, donde el daño hecho al medio ambiente es algo increíble. Desde la deforestación hasta el vertido de basura en callejones o laderas, pasando por el vertido de cloaca in natura en ríos y acequias negras. La cuestión es, ¿cómo revertir esta realidad y concienciar a esta población que vive en condiciones infrahumanas de la importancia de respetar el medio ambiente? Creo que la respuesta a esta pregunta está en la educación y en la presencia del Estado, principalmente la continuación de los programas gubernamentales anteriores que han tenido éxito. Así que te pregunto, Pablo, ¿crees vos que ciudades como Río de Janeiro son bombas socioecológicas debido a su profunda desigualdad y segregación? Bueno, Víctor, gracias por tus palabras. Sí, creo que son bombas por la desigualdad y creo también que hay otro problema. Si bien es muy importante la educación a nivel individual, a nivel social, eh, desde cuestiones pequeñas como la separación de residuos, el uso de tratar de no usar automóvil para ir o desplazarnos, el gran desgaste viene a través de las empresas, sobre todo las grandes corporaciones. A partir de ahí, sin la actuación del Estado y sin una política de organismos internacionales, la solución creo que es imposible, es absolutamente utópica. Nosotros podemos hacer esfuerzos individuales, pero después tiene que venir un cambio a nivel empresas. Y si en las empresas dejamos en manos del mercado, no hay ninguna solución. El tema de la desigualdad es un tema clave porque esa desigualdad hace que en todo este proceso los sectores más excluidos sean los sectores que más van a sufrir de los daños y que además se vean sus propios estados tentados a aceptar esa propuesta de las grandes corporaciones. Acá en Mar del Plata, lo analizamos con Juliana hace unos meses atrás, estuvimos trabajando sobre esta propuesta de una empresa noruega, Equinor, que viene a hacer exploración de petróleo frente a nuestras costas. Supuestamente tenemos unos pozos de petróleo enormes. El petróleo contamina. El petróleo es seguir con energías fósiles. Ahora, Mar del Plata históricamente siempre tuvo una desocupación muy alta. Mar del Plata es una ciudad de cerca de 900.000 habitantes, en las cuales somos una ciudad dual con, en menor medida, los problemas que tiene Río de Janeiro con villas miserias, con barrios populares excluidos. Al mismo tiempo, un país con una enorme deuda externa. El propio sector de la clase trabajadora dice, dejen entrar a esas empresas porque van a generar empleo. Es decir, dejen que vengan a contaminar. Empresa noruega que en Noruega no acepta estas condiciones, no lo permite. Entonces, si no solucionamos de manera global, son parches, son pequeños agujeritos que vamos tapando,
pero no vamos a encontrar una salida hasta no cambiar esa lógica. Por eso estoy de acuerdo con aquellos autores como John Bellamy Foster, eh, Peter Burkett, Naomi Klein, que lo que están planteando es, el problema es el capitalismo. Si no cambiamos este sistema, si no cambiamos esta lógica de lo que me interesa es la ganancia, por una lógica en lo que estemos planteando, cómo doy satisfacción a mis necesidades, cómo puedo vivir con esas, dando respuestas a eso, es muy difícil encontrar una salida. Espero Gracias, haberte Pablo. respondido, Víctor. Gracias, Gracias. Pablo. Creo que estaba Raquel antes que Ana María, ¿verdad? Estaba Ana María primero. Así que sí, dale, Ana Perdón, María. vi mal. Pode ir primeiro, Raquel. Pode perguntar primeiro. Bueno, como vos quieras. Bueno, lo que, digamos, primero quería felicitar a Pablo, ¿no? Realmente creo que fue una excelente exposición donde hay tantos temas que da ganas de hablar de muchas cosas. Pero bueno, también apoyo lo que decía el compañero Víctor acerca de la necesidad de la presencia del Estado, bueno, pero quizás solamente algunas anotaciones para agregar un poquito, como digo, creo que ha sido excelente y creo que la desigualdad, la pobreza, la exclusión son realmente los factores clave como impulsores del riesgo, de la movilidad humana, de una serie de cosas. Entonces, quizás hace un ejemplo pequeño, hace algunos años trabajé en la CEPAL y participamos en Cuba presentando el tema del transporte sostenible, digamos, y bueno, y en algunos de los estudios que se habían hecho se veía, por ejemplo, entre dos barrios diferentes de Santiago de Chile, como pueden ser Curacaví, donde hay sectores, digamos, de menores ingresos, y Vitacura, de ingresos súper altos, siendo Vitacura, digamos, con esas condiciones, por un lado, resulta que la mayor producción de residuos, hablando de residuos, se producía en Vitacura. Sin embargo, los vertederos estaban en Curacaví, ¿no? Y por otro lado, esa población es la que usaba transporte público y por lo tanto sus emisiones de gases de efecto invernadero son muchísimo menores que las de las personas de Vitacura. Entonces, esa desigualdad y segregación se da a escala global, digamos, entre países, entre regiones, adentro de los países y hasta adentro de las ciudades, ¿no? Eso me parece algo clave para señalar. En lo personal lo veo en términos de justicia territorial, algo de lo que quiero hablar en ese segundo semestre que me invitaron a estar. Así que, bueno, y como vos decís, bueno, ya hace mucho tiempo que se dice no es el clima, es el sistema y otra serie de cosas. Esos eslóganes que son una realidad. Hoy hay aparte una industria del armamentismo y la guerra que está desviando todos los fondos en ese sentido y a nadie parece importarle todo el traslado de todo eso, lo que significa en términos de cambio climático y eso. Hace poco también podría decir, hace una semana vi una película que se las recomiendo que se llama Patrullaje, que es nicaragüense y que justamente habla de todo el tema de la deforestación en función de la ganadería, digamos, ganadería que mayoritariamente se exporta a Estados Unidos, ¿no? Es un documental realizado durante 7 años y ahí se ve, aparte, cómo se ponen a las personas pobres contra las personas pobres también, ¿no? Y ese tipo de conflictos de la tierra que se van a ir acrecentando sumados a los conflictos con el agua. Por último, solamente dos cositas más. El tema del sector privado, que muy bien lo mencionabas, y que creo que si bien el sector privado ha aparecido medianamente como un actor en temas de cambio climático y gestión de riesgo, todavía debemos
hacer un análisis un poco más profundo, pensar que no se trata de responsabilidad social empresarial a través de la cual le van a deducir impuestos a las empresas, sino más bien de lo que las empresas tienen que pagar como realidad en función del riesgo y lo que generan. Entonces, me parece eso, por un lado, eso pasa relativamente en la industria vinculada a los residuos, pero es necesario extenderlo. Y por ultimísimo, un pequeño concepto que ya lo había hablado la otra vez, pero que continuamente, o sea, reaparece, que es el de la resiliencia. Y parece que los sectores más pobres son los que tienen que, además de esa segregación, son los que tienen que estar siendo resilientes, tienen que dedicar horas al cuidado, tienen que dedicar horas a construir sus viviendas, tienen que dedicar horas a, y parece que en las 24 horas de cada día no alcanzaran, pero que hay conceptos un poco engañosos que se manejan y que terminan, digamos, impactando o justificando cosas de esas maneras. Me parece importante resaltarlo y bueno, y aprender de cada uno de los programas como los que hablaba Víctor de Miña Casa, Miña Vida y de Favela Barrio, que son unas experiencias súper virtuosas, pero por supuesto hay mucho de aprender en cada una de ellas. Eso, y agradecerte muchísimo, Pablo, porque realmente fue muy bueno. Bueno, te agradezco mucho, Raquel, por tus palabras. Creo que es súper interesante lo que vos dijiste. Sí, me costó un gran esfuerzo tratar de ir recortando y resumiendo para no hacer la charla corta de 2 o 3 horas, porque la verdad, se va abriendo como una caja de Pandora en cada uno de los temas y para ir profundizando, lo que vos señalaste con respecto a la cuestión en Chile de esos barrios, hay estudios muy interesantes que se han hecho en Estados Unidos, en barrios de Nueva York, de Chicago, ver cómo son los barrios generalmente de sectores más pobres, que en aquel lugar están relacionados con barrios donde habitan gente de raza negra, los que sufren mayor cantidad de enfermedades por determinadas contaminaciones, porque los residuos se tiran ahí, porque tienen determinadas centrales eléctricas que causan ciertas enfermedades y cómo se vincula. Por eso la utilización de ese término de discriminación espacial, unida a lo que Soja hablaba de justicia espacial, porque esa ubicación dentro de la misma ciudad y aún en ciudades de países desarrollados, se nota esta diferencia. Lo mismo en las inundaciones, lo mismo en las devastaciones. Ya agendé acá la obra Patrullaje para tratar de rastrearla por Google para verla. Y también me parece muy interesante eso que señalabas vos del tema de la ganadería, porque a veces uno no cobra dimensión y piensa que el que contamina simplemente es el transporte automotor, los aviones, y la ganadería está considerada uno de los sectores que más contamina el aire y el medio ambiente. Entonces, es una cuestión para prestarle atención y analizar, siempre, entiendo o insisto, con nivel global. Y otra cosa que ya entramos en la cuestión del discurso político, siempre al que se le pide más esfuerzo es al de abajo. Siempre es a esos sectores a los que le digan esfuércense un poquito más. Y es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país, en una situación política compleja, como aquellos sectores que están más afectados por la situación económico-social son a los que se les pide paguen más impuestos, dejen de comer, ajusten el cinturón, y al mismo tiempo se dan exenciones para los sectores más ricos. Por eso se vincula con lo que señalabas vos del sector privado y cómo al sector privado lo que se le dicen haga negocio con el ambiente. Exacto. Esto es lo que denunciaba Nancy Klein con Clinton en el protocolo de Kioto. Lo que pedía era denle negocio a las grandes corporaciones para poder vender su contaminación, y en realidad lo que hacen es seguir contaminando, pero en los países del sur. Así que bueno, te agradezco. Creo que Ana María estaba con una... Primeiro, gostaria de parabenizar o Pablo. Realmente, a palestra falou de tantos assuntos, temas, que fica difícil escolher
algum para comentar. Era Então, para marear y que no pudieran cuestionar. e eu escolhi, então, dois, um é essa última fala de vocês sobre quem causa os danos e quem sofre os danos numa perspectiva global, né? E eu gostaria de dar um exemplo também. Existe um julgado aqui do nosso Tribunal Superior, o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Superior, em que se discutiu há alguns anos a importação dos pneus. Agora, a mesma pneus, você tem o carro e a roda do carro. Pneu é a parte de borracha. Como é a palavra em espanhol, Pablo? Ruedas. La rueda, Roda, mas a parte de borracha, né? Os pneus. É o que a gente fura. Quando fura o pneu, o carro para, né? Estraga. los neumáticos serían. E pneumático. E Quando pinchan los pneus. Entonces cuando pinchan los neumáticos o las gomas, decimos acá. Então, nós estávamos, havia decisões do governo proibindo a importação de pneus da União Europeia. Então, claro, a gente importar pneu usado, os pneus eram usados, então importar pneus usados era uma coisa favorável ao meio ambiente, porque você reutilizaria os pneus. Mas a União Europeia estava forçando o Brasil a importar esses pneus. E a gente importava só do Mercosul, porque tínhamos um acordo, e não queríamos importar da Europa. E nessa discussão, o que ficou bem claro, inclusive no julgamento, é que quando nós importávamos essa quantidade de pneus da Europa, nós não tínhamos onde despejá-los. Eles causam lixo. Quando o pneu ele se gasta mais rapidamente, você tem que arrumar um lugar para despejar os pneus. E é um lixo de grande tamanho. Então, o que acontecia aqui no Brasil? Esses pneus ficavam acumulados, poluíam os rios, viravam focos de doença, porque acumulava água, os mosquitos eles viravam lugares para criar mosquitos, e a gente tem dengue aqui, tem zika, etc. E o que transparecia é que a União Europeia recorreu não sei como vocês chamam, a OCDE, a Organização do Comércio e Desenvolvimento. La OCDE, sí, la Organización de Comercio. Eles recorreram à OCDE com a tese de que nós estávamos com uma política protecionista, porque não aceitávamos importar os pneus da Europa. Quer dizer, então o que acontecia? A Europa queria um lugar, um território para despejar o lixo dela, que eram os pneus que nós estávamos importando. Então a gente percebe aí como os lugares como os territórios são usados, inclusive os territórios dos países que são explorados, né? Então explora-se também o nosso território para despejar o lixo. Esse era o primeiro exemplo que eu queria dar. Então, isso mostra que a solução realmente tem que ser uma solução global, né? Essa solução ela não pode ser encontrada dentro das nações, no meu entender, né? E a outra questão que eu fiquei aqui pensando é quando você fala da exploração da natureza, do meio ambiente natural, equiparando a exploração do proletariado. E quem seria o sujeito responsável por conduzir essa luta? E aí o que a gente percebe é que existe uma contradição entre o sujeito, porque a luta do proletariado seria conduzida basicamente por quê? Pelos sindicatos, né? Assim, nós estamos passando por um momento de mudança, mas quem a gente veria como sujeito mais associado a essa luta seriam os sindicatos. E o sujeito responsável pela natureza fica difícil a gente pensar nisso, porque os próprios sindicatos eles estão responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador. E aí tem uma contradição, porque muitas vezes a defesa da natureza implica menos
desenvolvimento, menos empregos e menos qualidade de vida para o trabalhador. Isso numa primeira visão, sem nos aprofundarmos nessa questão. Então, aparentemente, existiria uma contradição que fica difícil de resolver. E é o que eu acho que basicamente enfrentamos aqui com a política desenvolvimentista do presidente Lula, é basicamente essa contradição, porque nós estamos vendo agora a reação de muitos movimentos sociais em defesa do meio ambiente, que estão criticando o governo porque ele não está dando a devida atenção à proteção ao meio ambiente, quando, na verdade, do ponto de vista econômico, está tudo muito bem. Nós tivemos ótimas notícias, o desemprego caiu a menor índice em 10 anos, nós estamos com a nossa nota de crédito das entidades exteriores valorizada, tudo maravilhoso. O que não está maravilhoso é a defesa do meio ambiente, porque parece que também existe uma contradição entre esses dois pontos. E aí eu queria que... Só mais uma questão também que eu pensei, que é a seguinte, no caso do proletariado, Marx previu, né, que seria o capitalismo, ele traz em si o germe da contradição e, portanto, ele entraria em crise em algum momento, independentemente da atuação desses sujeitos, né? Ele caminharia naturalmente para uma crise. No caso da natureza, eu acho que nós enfrentamos um problema ainda maior, porque a natureza pode... quando a natureza se volta contra o ser humano, ela pode destruir tudo, e nós sabemos que nós podemos, inclusive, destruir o planeta Terra, e aí não vai ter... Então, assim, é uma coisa que me angustia também, é pensar que não tem uma solução marxista para esse problema, assim, a não ser que... É isso que a gente precisaria descobrir, né? Assim, alguma coisa que nos dê um pouco de esperança. Bueno, gracias Ana María. Dos cositas. Primero, lo que vos comentabas con respecto a la Organización Mundial de Comercio. Sí, eso creo que es otra prueba de cómo la ley, el derecho es utilizado por los sectores poderosos para poder imponer las reglas, siempre en general, y defender sus intereses. En general, cuando el neoliberalismo quiere hacer algo, lo que pide es seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es poder defender sus intereses. Respecto a lo segundo, creo que sí, y esto es lo que plantean los autores que vengo trabajando, es que el materialismo o la concepción materialista dialéctica nos provee esas soluciones para entender ese fenómeno de la contradicción, que no es un fenómeno nuevo, es decir, ese fenómeno entre qué intereses defiendo, ese conflicto entre intereses particulares e intereses globales, se da en todos los aspectos. Harvey hace un análisis muy interesante cuando lo llamaron, y cuenta la experiencia en una empresa de automotores en Inglaterra, cuando lo llama el sindicato y todo para que analice por qué la empresa se iba a ir y dejaba a esa ciudad, eran los automotores de la marca Rover, se retiraba y dejaba a todo un pueblo sin trabajo. Entonces, estaban defendiendo trabajos. Y Harvey dice, me encontré con que, por un lado, había que defender los puestos de trabajo, había que defender que la gente no quedara en la calle, excluida, pero al mismo tiempo, textualmente dice, sabíamos que estamos defendiendo unos trabajos de mierda. Él dice, son trabajos que lo que hacen es aumentar la polución. Son trabajos para una empresa automotriz que lo que hacen es destruir el medio ambiente. Entonces, ¿cómo lo conciliamos? Yo creo que la conciliación, por eso, pasa por tener una mirada global, por darse cuenta que debemos estar virando hacia otro tipo de trabajos, a unas soluciones que sean soluciones integrales, que al mismo tiempo que estamos en el ámbito del trabajo incorporando una máquina que va a dejar gente afuera, ¿de qué manera a esa gente no quede afuera? Que esa gente quede integrada en el sistema. Por eso, a mí me gusta la idea de ver el derecho a la ciudad como ese puente de unificación, como esos sectores ambientalistas tienen que estar
conscientes de los problemas de la clase trabajadora, los problemas de los sectores jubilados, los problemas de los sectores que sufren discriminación racial, cuestiones de género, y poder armar una propuesta común, una propuesta integral. Si yo la separo, si yo me ocupo nada más que del medio ambiente, entonces dejo a la gente tirada. Si yo me ocupo nada más que del trabajo, tengo el problema que tenemos hoy en Mar del Plata con el petróleo. Vengan, exploten el petróleo acá. Vamos a tener ingresos, negocios, sí, pero al mismo tiempo estamos destruyendo el medio ambiente y estamos destruyendo nuestras generaciones futuras. Entonces, hay que lograr una propuesta que sea integradora. Y creo que por ahí está el camino. Y es una respuesta para tu tranquilidad, o por lo menos para tu optimismo, una respuesta dentro de lo que podría ser el pensamiento de Marx y Engels, entendido como un pensamiento liberador, igualitario, no como lo plantea nuestro presidente hoy, acusando a todo el mundo de autoritario, dictador y comunista marxista. Sí. Seguía Raquel, luego Erika, Sandra, y yo quería decir algo, pero no sé si voy a llegar. Raquel. Está muteada, Raquel. Ah, Dale, que estoy completamente de acuerdo con lo que decías vos y sobre todo en esa visión integradora y en esa visión integradora, bueno, trabajar en los temas ambientales es en educación para la ciudadanía, además, y también entender que esos movimientos no son homogéneos, que dentro de todos los movimientos verdes hay muchas cosas diferentes y que en realidad lo único que resuelve es la visión integrada, común, multidisciplinaria, multiactoral, etcétera, y me parece importante. En ese sentido, entonces quiero tomar una palabra de mi presidente, no el que está ahora, sino el que para siempre será mi presidente, que es Pepe Mujica, que dice que nadie se salva solo, ¿verdad? Entonces, por eso creo que hay que tener un poco esta perspectiva. Y por último, bueno, la importancia que estos temas están teniendo desde otros ámbitos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó la semana pasada precisamente vinculada a los temas de derechos humanos y la emergencia climática. Fueron presentaciones muy interesantes de las agencias, la sociedad civil, grupos organizados, etcétera, y creo que está bueno que puedan ver algunos en los videos que están en el YouTube de la Corte, precisamente. Así que creo que allí hay como algunos elementos de temas que se empiezan a tratar, como el de las migraciones climáticas, desde el derecho interamericano. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias, Raquel. sí, Erika. Hola, Hola, ¿cómo estás? te felicito por la exposición muy buena y compleja también. Gracias. Eh, Perdón, no pude acceder en el comercio, pero no sé si hablaron sobre esto en el principio, pero me, no me estaba acordando que, por ejemplo, cuando hablaban del petróleo, que, por ejemplo, países como Angola, que es solo uno de los ejemplos, eh, la forma de producción se desarrolla de modo a destruir también otras cadenas de producción. Así que en no mucho tiempo tiene una dependencia muy grande de la producción de la matriz energética destruida, ¿no? Petrolífera. Así que tenían un problema muy grande porque toda la economía se quedó totalmente dependiente, como si fueran una isla. Así que tenían que importar agua mineral, tenían que importar feijão, tenían que importar todo tipo de comida. Y cuando se quedó el precio, que no es dependiente solo de Angola, por ejemplo,
que se depende son cartelizados, claro, a todo se sabe. Cuando que se quedaron los precios, todo el país se quebró. Y esto era una cosa que no se debate mucho, que es otro nivel de externalidad que no se habla mucho cuando se debate la cuestión energética de la matriz energética, ¿no? ¿Por qué no diversificar también? Así que no se dependa tanto de una forma de energía tan destruidora también. Bueno, con la población viviendo mayoritariamente en las ciudades, esto es un problema aún mayor, ¿no? No sé si hablaron de esto, pero constantemente me vuelvo reflexionando sobre esto. No, gracias, Erika. No, no habíamos hablado del tema de matriz energética y lo que señalás es muy interesante, ese tema de transformar a un país como si fuera una especie de monocultivo, donde lo que genera es dependencia en lugar de generar un sistema de autoabastecimiento, de poder satisfacer con sus propios recursos. Es un tema, la verdad, muy, muy Es un interesante. monopolio no solo energético, es un monopolio de variedad, de diversas cadenas de producción. Sí, sí, sí. Se pasa lo mismo Cuba en un momento dado con el tema de la caña de azúcar y otros países en los cuales destruyen otros sectores de la economía, privilegiando uno en especial, que en determinado momento puede ser fructífero, pero que después, donde tiene una baja económica o donde es reemplazado por otro producto, provoca la crisis del país entero. Sí, social principalmente, ¿no? Porque lo peor es para la población, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sandra, Sí, bueno, primero agradecer al doctor Pablo que a través de este proyecto de Seminario del Derecho a la Ciudad en conjunto con la doctora Juliana nos permite aprender y nos abre el pensamiento en diferentes temas relacionados con enfoque al derecho a la ciudad. Y eso nos ayuda mucho. En cuanto a un pequeño comentario, bueno, yo soy de Ecuador, un país sumamente pequeño, pero digo grande en el momento en que a partir del año 2008 se reconoció a la naturaleza. Nosotros reconocemos el derecho a la naturaleza y esta es considerada como sujetos de derecho, ¿no? Sin embargo, eso hizo que tengamos un código orgánico del ambiente bastante avanzado, pero a veces yo digo de qué vale tener mucha normativa, texto, cuando esto es letra muerta, en función de que la gestión pública y los ciudadanos tenemos los instrumentos y tenemos los medios para actuar y ser protectores de esa naturaleza y del medio ambiente, pero en la realidad no necesariamente eso sucede. Muchas veces en las falencias de la gestión pública, teniendo todos los instrumentos, el máximo órgano de control y de la justicia constitucional en el Ecuador, a partir del año 2021, bueno, pasó mucho tiempo, desde el 2008 al 2021, recién empieza a dar vida al reconocimiento un poco más latente de estos derechos a la naturaleza, estableciendo precedente jurisprudencial y también estableciendo medidas de reparación. Inclusive el año pasado hubo aquí en el Ecuador un debate en que el tema de los manglares, por tomar como referencia parte de la naturaleza, que había un proyecto de parte que se quería presentar de que este pase del dominio público al dominio privado, es decir, como por ejemplo a camaroneras o a la industria que utiliza justamente esos espacios en donde realmente haría un daño bastante amplio, pues hay estudios interesantes en relación al por qué existen los manglares y estos cómo favorecen en el tema climático, en el tema también de inundaciones, de que el mar no pierda su rumbo, etcétera. Entonces, de todas maneras, no solo hablar del derecho a la naturaleza, sino de hablar de una interdependencia de derechos, derecho a la naturaleza y derecho a la ciudad, y de cómo convivir con ambos derechos. Si hablo desde el ámbito urbano, en una sentencia de la Corte Constitucional combinaron a un gobierno local a la generación de la ordenanza verde-azul, que justamente son ciertas directrices para saber convivir entre el urbano, ciudad, ciudadanos, con la naturaleza de la cual nos beneficiamos. Entonces, solamente ese pequeño comentario quería hacer. Muchas gracias, doctor Pablo, y saludos a No, todos. gracias a vos, Sandra. Sí, coincido con la importancia de reunir teoría y praxis. Ahora, creo que
la existencia de normas como tienen en Ecuador es un presupuesto. No es lo único. Es decir, después hay que tener la fuerza político-económica para hacerlas cumplir, para llevarlas adelante. Pero ya es un paso adelante que la hayan incluido a nivel constitucional, los derechos de la madre tierra, el concepto o la noción de derecho a la ciudad que esté incorporado a nivel constitucional, como lo tiene Brasil, como lo tiene Colombia, como lo ha incorporado México. Creo que es un avance y un presupuesto muy importante. Después, en lo personal, yo no separaría en esa concepción, por lo menos que tengo del derecho a la ciudad, los derechos a la naturaleza como algo separado, sino parte de ese derecho a la ciudad. Es decir, como parte de llevar adelante una vida socioecológica sustentable. Creo que eso no lo separo dentro de la noción de derecho a la ciudad, pero estamos de acuerdo. Creo que estaba Roy. Sí, exacto. Hola, buenas. En primer lugar, Pablo, muchísimas felicidades. Admiración, sinceramente, y No es bueno, para tanto. dentro de la admiración, pues me gustaría hacer así también alguna reflexión y algún comentario dentro de mis posibilidades. Mira, hablando de la ganadería y de todo, y hablando de la sostenibilidad, aquí se está produciendo ahora mismo, y me parece algo súper chocante, que hablamos de energías renovables y hay una paralización, por un lado, de molinos eólicos en las montañas y de energía eólica marina, porque hay ciertos sectores, que es el de la agricultura, que tienen vacas, y el de la pesca, que están diciendo que ese tipo de energías les va a condicionar su forma de vida, digamos, su forma de ganarse la vida. Entonces, al principio comentabas, no, hay políticos enfermos. Yo creo que el que está enfermo es el capitalismo desde hace décadas. Y esa enfermedad del propio sistema es la que lleva a la radicalización política. Es un poco como lo veo yo desde mi punto de vista. Y después, por otro lado, hablando eso de la implicación del Estado, sí que es importante, obviamente, la implicación del Estado, pero cuando el Estado, digamos, está supeditado a otros intereses, pues no se puede un poco contar con él, creo yo. Es así de triste. Y después, bueno, lo que tú comentabas siempre, cuando hay una opresión social, cuando el problema de la gente es voy a seguir vivo mañana o mañana me van a pegar un tiro, pues hay ciertas cosas que pues que quedan en un segundo plano, por supuesto. Lo que sí que creo es que pues hemos evolucionado mucho, o esa es la sensación, y muy rápidamente, y yo creo que la tecnificación, y ahora estamos hablando mucho de inteligencia artificial y de todo esto, yo creo que eso es lo que nos tiene que, digamos, dar respuesta a un cambio de sistema, porque yo creo que estamos hablando siempre del capitalismo está enfermo, o yo creo que está enfermo y demás, pero el problema es que un cambio de sistema genera una incertidumbre a un gran nivel de población. ¿De qué voy a vivir yo? ¿De qué voy a trabajar si todo lo hace una máquina o la inteligencia artificial? Y entonces yo creo que hay que buscar como un impulso y un cambio de sistema, dando respuesta a que la gente coja ese nuevo sistema, o esas nuevas ideas. Porque claro, a mí, si me dices como arquitecto, pues yo no tengo miedo como arquitecto de que la inteligencia artificial, pues no creo que sean capaces de hacerle sentir la luz a la inteligencia artificial. Entonces ahí el ser humano le ganará. Pero hay otros campos en los cuales, pues, por ejemplo, la gente se ve vulnerable ante estos avances tecnológicos y reacios al cambio, que es lo que está pasando aquí. Ah, viene un molino eólico, vale, muy bien, nos da unas mogollón de ventajas, pero yo no puedo seguir con mis vacas, con todo el respeto, ¿sabes? Entonces es un poco eso. Muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias, Roy.
coincido plenamente, es decir, la tecnificación, el desarrollo solo de las fuerzas productivas no trae la respuesta, es una herramienta para el pasaje o la superación de este modo de vida capitalista tiene que venir con un cambio en las relaciones de producción. Entonces, esa forma que tenemos nosotros de pensar y todo llevarlo desde una concepción mercantilista a tengo que, voy a escribir, no voy a escribir de lo que me gusta, voy a escribir de lo que venda, voy a escribir de lo que me paguen. Y si me pagan, entonces, y entonces la mujer que trabaja en la casa no le pagan, no trabaja. Entonces ahora estamos en una discusión acá, entonces no merece jubilarse, porque nunca trabajó en su vida. Y como nunca trabajó en su vida, fue la que se ocupó de la crianza de los chicos, la crianza del marido, la que tenía que hacer doble de tarea, pero nunca trabajó en su vida. Es decir, esa concepción es una concepción capitalista. Entonces, tenemos que cambiar esa noción de qué entendemos por valor. Por eso creo que esta idea de la distinción entre valor de uso y valor de cambio cobra importancia. No es una cuestión de un día para el otro, no es algo que incluso nosotros mismos estemos en condiciones de, aún convencidos de eso, de dejar de tener la noción mercantilista, de tener ese placer consumista de quiero tener y quiero tener más. Eso va a ir cambiando con el tiempo, ha cambiado en algunos sectores, pero al mismo tiempo, quienes hoy obtienen los mayores beneficios de este sistema capitalista, que ya no cumple con su deber de permitir que la humanidad siga progresando, se van a resistir a dejar sus privilegios. Es decir, esta es la lucha de hoy. Y en ese resistirse, creo que es donde realmente han triunfado en el último tiempo. Es decir, en esa construcción paralela dentro de la concepción de Marx de el desarrollo de las fuerzas productivas y la lucha de clases y cómo la conciencia iba a ir avanzando, lo que han logrado es que la conciencia se frene, la conciencia no madure. Han madurado el desarrollo de las fuerzas productivas, hoy tenemos una capacidad tecnológica para poder satisfacer el consumo necesario de toda la humanidad. Sin embargo, son cientos de millones de personas que están excluidas, que no tienen para comer, que no tienen vivienda, cuando la ciencia lo podría dar. Entonces, acomodar nuestra cabeza va a ser parte de ese proceso, pero hay que lograr una lucha política para imponer esa nueva idea de pensar. Por eso, cuando insisto con esa idea de tenemos que construir un pensamiento alternativo, a mí me gusta David Harvey, él habla de una utopía realizable que enamore. ¿Por qué? Porque hoy lo que sigue enamorando a la gente es la meritocracia, el individualismo, el sálvese quien pueda, el con la mía no, se dice acá en Argentina, es decir, yo me quiero quedar con todo y que la solidaridad, que el resto se muera. Es decir, romper ese esquema va a costar mucho esfuerzo porque llevan décadas de monopolización de los medios de comunicación, de construcción de una educación individualista que choca con esta concepción social. Si además te dicen que hablar de lo social en estos movimientos de ultraderecha, como el que nos está gobernando a nosotros, hablar de lo social está mal, que la sociedad no existe, que existe el individuo, es muy difícil, pero coincido con vos plenamente en lo que estás planteando. Bueno, Gracias. muchas Te gracias. llegó el turno, Juli. Sí, me llegó finalmente. No, solamente contar una experiencia que el año pasado estuve en Jujuy, al norte de nuestro país, que seguramente muchos deben conocer, donde están las salinas grandes, y ahí las comunidades originarias han luchado fuertemente por preservar ese recurso y explotarlo a nivel turístico, porque lo que están haciendo es resistir las grandes empresas que vienen por el litio, y me resultó muy interesante, digamos, cómo ellos integran su concepción tradicional de defensa de la madre tierra, de sus propias tradiciones, de su estilo de vida, con una estrategia
política muy fuerte y en la cual rechazan el rol del Estado de alguna manera porque tienen una gran sospecha respecto de la capacidad del Estado de defender sus intereses, cualquiera sea el gobierno que esté de turno. Así que, no, yo lo pensaba en relación con que quizás por mi formación, nuestra formación de abogados, uno siempre tiende a pensar que, digamos, la normativa y las políticas públicas y el Estado son lo único que puede venir a generar una transformación, pero quizás hoy en momentos tan asiagos donde el Estado es casi un enemigo en ese sentido, las comunidades las y los luchadores sociales son clave para buscar estrategias creativas que permitan evitar como una catástrofe terrible. Pero bueno, por supuesto que uno tiene la sospecha de que no van a poder soportar mucho tiempo más frente a intereses tan grandes como los que tienen empresas multinacionales en relación con el litio. Pero bueno, nada, contar esa experiencia que cuando uno lo ve, digamos, ahí cerquita, resulta eso, muy potente. Así que bueno, y agradecerte la charla que evidentemente generó mucho interés porque ya hace 2 horas que estamos acá. Así que Bueno, no sé si un, alguien un quiere breve, hacer algún comentario o... un breve comentario a lo que vos decías. Es decir, es lógico que tengan temor de ese Estado porque el Estado es la herramienta que utilizan las corporaciones para poder imponerse. Es decir, lamentablemente. Eh, yo, cuando planteo la importancia del Estado, es que podamos adueñarnos de ese Estado, porque justamente el gran problema que tiene el sistema capitalista en su totalidad es que la forma de producción es una forma de producción contradictoria, descontrolada, caótica. Entonces, lograr una planificación es esencial para poder dar satisfacción a las necesidades sociales. Sin la planificación y en este esquema, hoy por hoy esa planificación integral solamente la puede hacer alguien que tenga un control integral. Lamentablemente, desde hace décadas, los estados tienen menos poder que las corporaciones. Corporaciones son las que han ocupado el lugar de supraestados. Lo que imaginamos con los organismos internacionales, hoy lo tienen las corporaciones. Hoy lo tiene un Bill Gates o Elon Musk. Ahí tenía una pregunta de Alice Fernández con respecto al negacionismo científico, el negacionismo ambiental. Sí, Alice, coincido. Creo que forma parte de esa narrativa estratégica del modelo neoliberal. El negacionismo es funcional para poder imponer un discurso contra todo aquello que atente con los intereses de las corporaciones. Entonces, el negacionismo que discutíamos hace un mes atrás en Argentina respecto a la dictadura cívico-militar, es porque detrás de eso, detrás de lo que pueden ser el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, está que durante la dictadura se impusieron determinados sectores económicos que son los que hoy siguen manejando el país. Y que el juzgamiento de esos sectores económicos, si sigue hoy, los va a afectar en sus intereses. Con el negacionismo climático pasa lo mismo. Es una forma de decir, no existe el problema del clima, entonces sigamos explotando el petróleo, sigamos explotando el litio, sigamos explotando el agua, sigamos destruyendo el planeta, y en realidad no es, entiendo yo, por destruir el planeta, sino por cómo puedo obtener más ganancia ahora, ya, y que el resto que vienen después, que se ocupen después. Nuestro presidente dijo que la contaminación del agua no era ningún problema. Si esto generaba algún problema, iba a venir al mercado después, iba a comprar el agua y lo iba a solucionar. Y si no lo solucionaba es porque no le interesaba a nadie. Preocupante. Y así todo fue votado. ¿Qué va a hacer? Con el 56%. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No sé si, Steffi, ¿querés hacer el cierre? Bueno, hacemos el aplauso primero. Dale, el aplauso. ¿Quieren abrir los Aplauso. micrófonos? Gracias, gracias. Y bueno,
Te Bravísimo. agradezco, Pablo, por la exposición. Y a todos y a todas por sumarse al seminario, por compartir y debatir y sumar sus miradas que sin duda enriquecen todas las presentaciones y nos dejan con cosas para seguir pensando, indagando y con ganas de volver a encontrarnos la semana que viene, en el mismo horario, en el mismo canal. Así que bueno, les mandamos un saludo y esperamos vernos de vuelta. Bueno, agradecer a todos, anunciar a Roy que lo vamos a tener la próxima semana, así que va a ser un gusto escucharlo acá con nosotros y bueno, Dejaste un el gusto que se listón hayan muy sumado y alto. nos acompañen todas y todos ustedes. Éxito, Roy. Te vamos a escuchar, Roy, por supuesto que Qué sí. responsabilidad ir después de ti. Pues, pues. Un Tienes toda abrazo una grande semana a para todas y todos. prepararte. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Buen fin de semana para Hasta todos. pronto. Un abrazo.